Muy buenos días, nos encontramos aquí en la clase número 17 de Ciencias Naturales con los estudiantes de séptimo de básica. Vamos a empezar. No sin antes recordarles que este icono nos indica el contenido que debemos pasar a nuestros portafolios. El día de hoy nos toca ver el tema número 2 de la unidad 4, que es percepción sensorial. Y como no, vamos a iniciar con una definición. ¿A qué se conoce o qué es la percepción sensorial? Pues se define como la capacidad de poder captar mediante los sentidos todas las señales, tanto exteriores como interiores inclusive. Por ejemplo, el golpe que recibimos pues produce una sensación de dolor. Eso es captado por los sentidos. Y hablando de los sentidos, pues tenemos a los órganos de los sentidos, quienes tienen la responsabilidad, tienen la función de poder informar poder informar sobre los cambios que ocurren en el ambiente debido a los receptores que se encuentran dispersos por todo el cuerpo. Estos receptores pueden ser ya sea sensibles a estímulos tanto mecánicos como químicos. Dependiendo del tipo que sean, pues podemos distinguir dos tipos de receptores. Los mecanorreceptores, que son sensibles a estímulos mecánicos y detectan, por ejemplo, la presión, la vibración, el sonido, la luz, entre otros tipos de estímulos similares. Tenemos también a los quimiorreceptores, quienes se encargan de detectar diversas sustancias químicas, ya sea en el aire o disueltas en la comida. Tenemos ahora lo que es el sentido del tacto, que se encarga de percibir los diversos estímulos que se relacionan con el contacto físico. Estos tipos de receptores se encuentran localizados en la piel. Los tipos de receptores táctiles son los siguientes, podemos verlas aquí en este pequeño organizador. Tenemos a los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Ruffini, los corpúsculos de Krauss y las diversas terminaciones nerviosas que se encuentran libres. Los primeros, los corpúsculos de Meissner, detectan presiones ligeras de contacto y de tacto bastante fino, ¿no? Muy ligeras. Los corpúsculos de Pacini se encargan de percibir las diversas presiones fuertes y también las vibraciones. Los corpúsculos de Ruffini se encargan de captar aumento de temperatura y la sensación de calor. Los corpúsculos de Krauss se encargan de detectar, al contrario, un descenso de la temperatura y la sensación de frío. Y las diversas terminaciones nerviosas libres perciben diversas sensaciones de dolor, calor y temperatura. Hablando del olfato, tenemos, por ejemplo, que el olfato se encarga de, obviamente, percibir los distintos olores. Estos receptores se encuentran en las fosas nasales. Obviamente funcionan aparte de los quimiorreceptores. Este sentido del olfato se encuentra íntimamente relacionado con el sentido del gusto, debido a los diversos estímulos que envían al cerebro. ¿Qué tipos de olores podemos captar los seres humanos? Por ejemplo, tenemos aquí en esta pequeña tabla el tipo de olor relacionado con un ejemplo. Tenemos aquí el éter, que está relacionado, por ejemplo, a líquidos de limpieza, un tipo de olor mentolado, como por ejemplo la hierbabuena o otro tipo de hierbas que tengan este aroma. Tenemos el floral, obviamente el olor a rosas, olor pútrido, como la carne descompuesta, un olor alcanforado, como la naftalina, y un olor almizclado, como diversos perfumes que tienen este matiz. Tenemos al sentido del gusto, el cual funciona también como el sentido del olfato mediante quimiorreceptores. En este caso se encuentran en las papilas gustativas, ubicadas en la lengua, y también las papilas ubicadas en el paladar, además de los receptores ubicados tanto en la faringe como la laringe. Los tipos de papilas se pueden dividir en fungiformes, caliciformes, filiformes y las papilas foliadas. La lengua, además de tener los quimiorreceptores que nos permiten conocer los diversos sabores de los alimentos, también cuenta con receptores térmicos y receptores mecánicos. Es decir, podemos detectar variaciones en la temperatura o puede responder también a estímulos mecánicos, como por ejemplo cuando puede ser se cepillan los dientes o cuando se realiza un examen con estos bajalenguas, ¿no? Tenemos también al sentido de la audición y sentido del equilibrio, porque está relacionado el oído con el equilibrio.
Ya vamos a ver por qué. Este sentido, pues obviamente se encuentra controlado por el oído y tiene dos funciones. La primera, obviamente, es la de detectar sonidos y la segunda también participar en lo que es la coordinación del equilibrio del cuerpo. El oído se divide en tres partes bien diferenciadas que son el oído externo, el oído medio y el oído interno. El externo no es más que el pabellón de la oreja o el pabellón auditivo y el conducto auditivo externo. El oído medio ya se encuentra en este caso dentro del cráneo y aquí se ubican, por ejemplo, los tres huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo, además de comunicarse con la faringe por medio de un canal conocido como la trompa de Eustaquio. Por último tenemos al oído interno, el cual está formado por diversos canales dentro del hueso temporal, además de otros canales semicirculares y el pequeño órgano conocido como caracol o también llamado cóclea. Tenemos también el sentido de la vista, el cual obviamente se encuentra representado por estos órganos que se llaman ojos, los cuales perciben las imágenes del exterior y convierten estas imágenes en impulsos nerviosos para enviarlos al cerebro. La visión se compone de dos procesos. El primero es la adaptación, donde el cristalino, que es este órgano que podemos ver aquí, modifica la dirección de los rayos de luz y permite que las imágenes se formen en la retina, que es esta capa interna del ojo. Cuando se perciben las imágenes, aparecen al revés en la retina. Al momento de enviar los estímulos al cerebro, pues se transforma y se puede ver la imagen como debería verse. Tenemos también aquí el otro proceso de la visión que se llama la regulación de la cantidad de luz, donde la pupila, que es esta de aquí, esto negrito, se cierra o se abre en función de la luz para ver mejor. A mayor luz, pues la pupila se contrae para regular el paso de la luz. A menor cantidad de luz, la pupila se expande con el motivo de captar más luz. Ustedes pueden probar esto poniéndose frente a un espejo y con una fuente de luz, como puede ser una linterna o la luz del teléfono, acercarse a la luz y vean cómo reacciona su pupila. Al poner luz encima de la pupila, pues verán que se contrae y al retirar la luz, verán que se dilata. Esto es esencial, por ejemplo, en diversos exámenes médicos, porque lo que hacen es comprobar si la retina está funcionando bien para descartar cualquier problema con la visión. Vamos a continuar. Tenemos aquí pequeño video complementario acerca de los órganos de los sentidos y sus funciones, y luego de ello pueden ver ustedes que tenemos el taller con 8 preguntas cuyas respuestas se encuentran dentro del material de la clase. Vamos a desarrollarlas en este momento en la pizarra. Muy bien, aquí tenemos ya desarrollado nuestro taller número 25 con las 8 preguntas ya contestadas con la información que ha sido extraída de la clase de hoy, clase número 17. Y bien, con esto culmina la clase de hoy. Mientras ustedes pasan este portafolio, yo doy por finalizada esta grabación y ya nos veremos en una nueva ocasión con un tema diferente de la asignatura.